Comenzamos esta segunda parte del programa y como es habitual, como pasaba en la temporada pasada y como va a pasar esta también, procuraremos que siempre esté con nosotros don Ismael Bonet en esta parte, en la segunda parte, que es la suya. En esta parte el programa es suyo, o sea que le damos libertad a él, no solo para hablar de libros, sino para hablar de la vida entera. Don Ismael, qué alegría, qué guapo le veo. Sí, Qué qué bien te veo también, qué ¿eh? bien le ha sentado el verano. Bueno, sí, muy casero, Bueno. pero bien, bien. Bueno, en familia, Bien. ¿no? En Sí, familia. y mucha. Mucha He familia. disfrutado de la familia como nunca, nunca lo había disfrutado tanto. Pero muchos baños, sí, ¿no? Piscina, mar. Menos de los que hubiera Uy, querido. ¿por qué eso? ¿Por qué Pues eso? porque me daba pereza. ¿Sí? ¿Tú crees? Está Hoy estará un poquito fresquita. Hoy hace un poquito de viento. Hoy cualquier excusa era buena Nos para hacemos no bañarme cómodos. en piscina o en la playa. Pero aún así, sí, claro. Que Ya me tenemos gusta. una edad, nos hacemos cómodos, ¿no? También. Sí, pero siempre digo cuando llega el invierno, este verano voy a día todos los días, mañana y tarde. Pero después llega la hora y ¿Bicicleta hemos no. hecho? También un poquito menos de la que hubiera querido, pero También también. menos. Sí, con la batería llena, ¿eh? Con la batería Hasta llena. y después puede ser el relleno de nuevo. Bueno, y hoy libro y mañana también, ¿no? Algo habrá leído, ¿no? Algo Sí. más que Bueno, leer también, ahora, más que leer, estar al tanto, ¿no? hombre, sí, muchas novedades que estoy viendo que salen, pero ahora en mis manos mi pequeña librería, fíjate. Fíjate. Mi pequeña librería es de Maxim Huerta. Sí. Entonces él habla ahí un poco porque ha abierto la librería y a mí cuando suenan librerías pues me gustan ese tipo de Tenemos libros. que llamarle un día, es verdad, me gusta. ir allí a su librería, ¿no? Sí quiero. Sí. Yo lo tengo ya pensado. Bueno, ahora, por cierto, toda aquella comarca Bueno, ahora de está. allá, sí, porque él es de Buñol, aunque creo que vive en Requena. Sí. Bueno, Bueno, pero Requena y Utiel también están. pero Sí. está en Buñol. Y la librería sí que me gustará verla. Y hace tiempo que quiero, pero claro, y debíamos de ir un día que esté él. Pues claro, y hacernos ahí un reportaje con él, ¿no? Sí. Ya te digo, ahora ha escrito un libro que se llama Mi pequeña librería. Un día hablaremos de él, ¿no? Que pues hace un poco cómo ha construido la librería, qué libros ha elegido clásicos, o sea, a fondo. Una cosa son las novedades. Él también habla pues, que tienen que rechazar novedades porque sale mucho, entonces tienen que elegir un poco para sus lectores. Pero después el fondo editorial que pone allí todos los títulos, bueno, como parte. Como la librería Argot, que la librería Argot tiene también su fondo de clásicos. Que yo para montarla, por cierto, hice mis chuletitas, mi borrador, porque hay cosas que son imprescindibles. La librería Argot de la calle San Vicente 16 de Castellón, que seguirá también esta temporada, Sí. que hoy arrancamos ahí pues protegiendo este programa y ayudando a este programa. No solo a través de Ismael, sino a través de los libros, don Ismael, libros. Libros. Para esta primera sección del año. Sí. Lo habrá tenido fácil porque, claro, tanto tiempo sin vernos. Salen muchísimos libros, novedades, que por cierto a mí me gusta que tenga un book trailer. Y voy escogiendo, pero claro, ya elegí 6 y digo, ya cogeremos el resto, porque hay tantos que yo no puedo tener una novia y dejarla irme a otra, así iría mareado. Tenemos 6. Sí, también quería aprovechar que estos días, y claro, me ha hecho mucha gracia, el Premio Nobel de la Literatura 2024 Sí. a Han Kang, esta autora sudcoreana que nosotros aquí no hace mucho, ahora ha habido el espacio este que presentamos el libro de la vegetariana. Y le han dado el Premio Nobel. Ella sí, ese libro y más, claro, es su trayectoria. Pero no es muy conocida, ¿no? Aquí en España, ¿no? Aquí no, pero se ve que tiene. Y ese libro de la vegetariana aprovecho para aconsejarlo a la gente que le gustará, porque es otro registro, una literatura y algo que una persona de la noche a la mañana elige ser vegetariana. Y claro, la familia le vuelve loco y todo lo que pasa, porque ella se trastorna un poco ahí con lo vegetariano. Una tienda en Chicken Hill. Esto lo vi yo en Argot el otro día y me gusta mucho la portada y me gusta mucho. Debe estar bonita, ¿no? Es muy bonita y esa portada es muy bonita. Y el libro también es recomendable para abrir la temporada. Fíjate, el primer libro que abrimos la temporada de otoño. Bonito, y además la colección Andanzas de Tusquets. Sí, hombre, Andanzas de Tusquets. Tiene un sinónimo de editorial que, por cierto, en la colección Andanzas escribe también el autor Luis Landero. Luis Landero, sí. Y aproveché su visita a Castellón, que vino por el auditorio. Sí. Por el auditorio no.
el auditorio no, por el... ¿Menador? No, sí, estuvo en el Menador, Sí. pero invitado por el... donde era la presidenta hace tiempo María Teresa Calderón, que ahora es... El Ateneo. El Ateneo, que no me salía el Ateneo nombre. de- Y fue invitado allí, dio una ponencia, una explicación y tal, y yo me firmó un libro y le hablé a él Muy bien. del día que estuvimos juntos presentando un libro Sí, y sí. comiendo. Porque yo allí hice el canario, el pajarito. ¿Y se Y allí acordaba? se lo hice, se acordó. Dice, Hombre, hombre, es que tengo el vídeo. Quien ha oído el canario de don Ismael se acuerda toda la vida. Pues tengo el audio. El audio no, el vídeo, donde estamos los dos. Un día lo subiremos y también enseñaremos, bueno, es que el último libro de él también lo presentamos. Porque, Sí, claro, sí, aquí sí. parece que ser que van todos, van todos al programa. Luis Landero. Ha sacado algo ahora Luis Landero, ¿no? También, sí. Bueno, es el libro del teatro, es una novela. Sí, yo lo he leído, sobre lo he leído, La gente. Última Sí, Función, La creo que última función, sí, señor. Me encantó, ¿eh? Bueno, como amante del teatro. Claro, tú ahí le encontraste algo. No, pero es algo un señor diferente. que vuelve a un pueblo y una actriz también de allí. Que Sí, han que ya salido de estaban allí, todas ya casi y retiradas. hacen una obra de teatro que implican a todo el pueblo. todo el pueblo. Está muy Sí, bonito. sí. Y, no, y además la es fácil- pluma que tiene este autor, la fácil de forma leer, fácil de leer. de escribir y de describir en lengua castellana Sí, sí. es espectacular. Bueno, pues ¿Qué tenemos por ahí? James ¿De qué va, McBride. de qué va este libro? Bueno, pues mira, te voy a decir primero Me lo quiero leer, me lo pido. el autor. Me lo pido. Él es periodista, tiene 67 años, Ah. casi me gana, pero no me gana. Saxofonista, Ah. guionista y novelista. Es una inolvidable historia de solidaridad y humanidad entre distintas comunidades en los Estados Unidos de 1930. Ahí se ve la pinta ya, ¿eh? Bueno, pues aquí ahora hablamos en 1972, cuando unos obreros de la ciudad de Pottsone, que está en Pensilvania, Ajá. excavan los cimientos de una nueva urbanización. Lo último que esperaban encontrar es un esqueleto en el fondo de un pozo. Vamos a ver qué pasa ahí. En el fondo del pozo está el esqueleto. ¿De quién es ese esqueleto? Es lo que se preguntan. ¿Y cómo ha llegado hasta allí? Bueno, pues son los dos secretos que esconde Chickenhill Hill. El humilde barrio es un humilde barrio donde judíos, inmigrantes y afroamericanos, eso te suena, no serán de eso, pero gente de todos los colectivos, La Torre de Babel. comparten ambiciones y penas. Esta novela narra la odisea de varias comunidades que osan enfrentarse a las injusticias. Es en los años del Ku Klux Klan. Ostras. Ahí es donde aparece esta novela y con todo lo que pasa. Tiene un book trailer con viñetas y además música, un fondo musical. El book trailer es bonito, me gusta. Lo vemos, pues. Pues sí, con imágenes, o sea, dibujitos, y es para verlo, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos con este primer book trailer de la temporada. Una tienda en Chicken Hill, una novela que apetece abrir y apetece leer para abrir también la temporada de lectura. Que el otoño y estas lluvias pues se ofrecen a quedarnos en Mucho. casa y a leer. Vamos con ello. Bueno, pues ahí estaba, hombre, Carmen Mola. Carmen Mola, que es un trío, ¿no? Un trío que Sí, mola. sí, Un sí. trío que mola. ¿Siguen siendo un trío? ¿A 6 manos? ¿Siguen siendo un trío? Sí, no, supongo que seguirán. Lo que pasa es que aquí en esta novela el clan termina A mí una eso me saga. suena a industria, ¿no? No sé, parece que hay ahí un equipo de... Bueno, oye, pero se juntan Y lo que están escriben bien, mola. Está muy bien, mola. Mola. Dice, ¿Esto qué es? dice el general mola, dice mola más un Mola más un- capitán sí. general. El clan, ¿esto qué es? Bueno, pues mira, Carmen Mola es el seudónimo, que aunque lo hemos dicho ya alguna vez, con el que los escritores españoles, Jorge Díaz, que tiene 62 años y es de Alicante, Agustín Martínez, que tiene 49 años y es de Lorca, y Antonio Mercero, que se nos suena más, tiene 55 años y es de Madrid. Elena Blanco, que es la protagonista de estas novelas, inspectora de la Brigada de Análisis de Casos, la BAC, se enfrenta a su peor enemigo, que es una poderosa organización integrada por personalidades del mundo de la empresa, la política, la judicatura y la policía. ¿Te suena toda esta
gente todos juntos, el cóctel que hay ahí. Muy actual esto, ¿eh? Sí, sí, y por eso. Enfrentarse a él, al clan, es acabar muerto. O sea, que o lo dejas pasar, pero no te enfrentes. Aún así, la vaca afronta el desafío. Aquí termina con con el clan, esta organización secreta, y aquí termina esta saga de de Elena Blanco, la inspectora. Aquí ya termina con el clan, ahí se acaba. ¿Ya la acaban? Sí. Tiene un book trailer donde ellos, los escritores, los tres, nos hablan de su obra. Pues es interesante también. Pues vamos a verlo. Claro. Pues venga, vamos con el book trailer. El clan es el desenlace de la saga de Elena Blanco. Cerramos las aventuras de la Brigada de Análisis de Casos y aquí se enfrentan al enemigo más poderoso, que es el sistema. Es una organización secreta, se llama el clan, y tiene sus patas en el mundo de la política, de la judicatura, de la prensa, de las grandes fortunas. Es doblemente peligrosa porque además está empeñada en acabar con la vaca. Así que tenemos una guerra sin cuartel de los nuestros contra enemigos poderosísimos del sistema. Pues ahí estaba. Antes de seguir, con Julia Navarro, nada más y nada menos, el niño que perdió la guerra, viene muy elegante. ¿Qué celebramos hoy? Hombre, eso hay que decirlo. Sí, lo que pasa es que hoy, ¿que es miércoles o viernes? Bueno, es igual, pero... Pues no, hoy como miércoles. Hoy como miércoles. Como miércoles tengo mi aniversario. 42 años. ¿Y hoy hay cenita? Sí, hombre, la familiar, Sí, los cuatro. Bueno. Chico, chica y marido y mujer. Al fin y al cabo, los otros son fruto de ese aniversario. Claro, los cuatro nos juntamos, y en vez de hacer nosotros la cena, pues... 42 años con la misma señora. 42 más 4 de novio, 46. Bueno, ya no hay que cambiar, ya no. Ya hasta que la muerte... Fíjate, yo soy una especie rara, ¿verdad? Hasta que la muerte os separe, sí. Muy rara, ¿eh? O sea, si alguna vez me quieres poner de ejemplo... Sí. En el resistir. Resistir, sí. Hay condenas menores, ¿eh? Hay condenas menores que... No, hombre, hay una novela que es película. Resistir es vencer. Yo a usted le felicito. Es a su señora a la que compadezco, pero... Sí, la verdad que sí. Pero bueno... Julia Navarro, el niño que perdió la guerra. Tenemos a Julia Navarro. Tiene ya 71 años. Es de Madrid. 71 ya. Periodista y, como no, escritora. Que vamos creciendo todos, ¿eh? Sí. Pensaba que era algo más mayor, pero no. 71. Ya está bien. Porque ya la veía mayor la vez que tuvimos la presentación de una novela anterior en Valencia y estuve hablando que ella comía como un pajarito, apenas comió. Pero estuve muy a gusto con ella hablando y tal. Es una persona de las conversaciones son encantadoras. Y aquí que viene, mira, un niño, 2 países, 2 ideologías. Madrid, invierno del año 1938. Pablo es enviado a la Unión Soviética en los últimos meses de la Guerra Civil por la decisión de su padre. Ya tenemos a Pablo que se va hacia la Unión Soviética. Su padre es militante comunista que trabaja para los rusos. Bueno, por eso se va a la Unión Soviética, además el año 38, fíjate. Ya estamos ahora en Moscú, primavera de 1939. Ya estamos ahí. Allí es recibido por su nueva familia, que, conmovida por su trágico exilio, acoge al niño con gran afecto. Aquí hay 2 vidas, la vida la vida española y ahora la vida en Rusia comunista, donde pues el protagonista, el niño perdió la guerra porque perdió la guerra española y ahora está ya en Rusia. Por eso viene el título. Y es una novela muy bien escrita, muy bien explicada y de corte periodístico. Yo diría que la lees como una crónica. Muy bien. Y nada, que aquí tenemos el libro, tenemos un book trailer. Además, Julia Navarro es un seguro, ¿no? Esto se vende solo, ¿no? Ya solo con el nombre. Claro, y además tenemos un book trailer, yo diría un book trailer potente, con imágenes, aviones, aquí hay de todo en blanco y negro, porque claro, en esos años no había color y claro, si queremos algo tiene que ser de época. Sí. Está muy bien y yo te digo, potente. Pues venga, vamos a ver el book trailer de la última novela de doña Julia Navarro.
¿Qué más cosas? Uy, qué bonita portada. El cor del balneari, Sí, de Teresa Sagrera. La nostra aportació al llibre valencià català. Néstor Luján, Sí, de novel·la històrica. Publicat per l'editorial Columna. I, a més, jo crec que és una novel·la molt interessant perquè mos situa, i no hi ha massa novel·les d'aquest tema, en el món dels balnearis. Ajá. Tu has anat a algun balneari? Sí, al de ese que está al lado de Praga, al de ¿cómo no me acuerdo ahora? El del Cristal de Bohemia. Ah? Sí, sí, sí. I què tal? Wow. Sí, Pues, bueno, estuve- yo así en estuve- España. Estuve solo un día, pero Hombre, ¿qué tal? y a Marinador también fui. Ah, Es bueno, un pero balneario sí, también, ¿eh? Sí, no, y aquí al termalismo. Sí, y ¿sabes a ¿Aguas cuál fui? saladas? ¿A cuál fui también? Al de Cofrentes. Oye, me han dicho que Eh. ese está adaptado. Cuidado, ¿eh? Me has dicho que está adaptado. de categoría, ¿eh? I té l'adaptació i De voldria anar també. Al de Fui a ver la Cofrentes. central nuclear, Sí, por bajo. fui a ver el río, y luego estuve un día en el balneario también. Pues bien, ¿ves? ¿ves? Yo creía que eras más mayor y ya lo has hecho de Y joven. fui al de Benicàssim, hombre, al de Farnós, Sí, yo digo termalismo. al termalismo. Que dice. ¿Sabes yo lo que pasé allí? Una noche vieja. Ah, Y con una persona... Al Palasiet. Al Que Palasiet. no me salía el Una nombre. persona conocida tuya sí. que nos atendió muy bien al día Escucha, siguiente. yo he grabado allí un anuncio. ¿Ah, sí? Cuidado, que ponlo en YouTube y verás que estoy yo allí, hago como si fuera uno que llega allí, le dan masajes, tal, Ah. con mi señora y todo. ¿Sí? Estuvimos todo un día grabando, y Pensaba que eras allí bañándote. comiendo un arrocito, bañándome. O la noche vieja esa. La pena es que ya no lo repiten, no hay noche vieja allí. Me gustó mucho. Sí. Fue caro. En algún concierto Compensaba el en pagar. algún concierto de jazz he estado allí. Pues ya lo buscaré. Sí, búscalo y verás. Sí. Salgo en Albornoz. Ah. No, oye, nos atendió muy bien esta amiga tuya, no me acuerdo el nombre. Sí, pero sí, que- sí. muy bien. Y también el señor Farnós, hombre, don Vicente Farnós, que Sí, estaba lo allí. conozco nos también, atendió. sí. Muy Bueno, bien. Pues ara anem a esta novel·la. L'autora té 58 anys, és de Sant Pere de Vilamajor, Barcelona, mestra d'educació primària i, a més, pues, escriptora. Així estem en la primavera del 1919. Plaça de la Font del Lleó, Caldes de Montbui. Les Caldes, pues ja se sap el que és això. La Lola acaba de quedar òrfena de mare i arriba al poble per complir la seva última voluntat, lliurar una capseta de música a l'Ignasi Ventura, el propietari del balneari Ventura, que és el balneari on és aquesta història. Eixen a la llum secrets familiars i les tensions personals i socials, i a més el canvi social de l'època amb la proclamació de la Segona República. És aquesta època, perquè és el 1919. Este és un poc tràiler, que diria que és un poc llarg, però parla l'autora i quan acabarem d'escoltar-lo i de veure-ho o de llegir el llibre, tindrem ganes d'anar a un balneari. ¿Te ha agradado, a tu? ¿Te ha agradado? Sí, sí. I a Además més, es un libro bonito, a manosito. rico, No muy gordo. No, està el llibre a manoset. Carlo Vivari se llama el balneario del lado de Praga donde estuve Sí. yo, Carlo Vivari. Y también estuve en balneario de un hotelazo que estuve Sí. una semana en Budapest también, que tenía un balneario abajo. Pero allí en Budapest hay un balneario Bueno, sí, de lujo, ese fui a verlo. Ese lo vi de lejos. Yo estuve en Budapest. Fui a verlo. Sí. Que había un parque que hay alrededor. Tal. No, pero en el mismo hotel había un balneario abajo. Sí. Oye, espectacular, ¿eh? Es espectacular. Budapest para eso es Pues yo te aconsejo uno así bueno, es de Zaragoza. el de Montanejos, me han dicho que está muy bien. También han hablado muy bien. Y otro que es el Termas Pallarés, Ajá. Alhama de Aragón. Hombre, sí. Y sí, allí sí. he ido. Que yo he y ahí- pasado y yo lo he yo he visto. ido 2 veces. Lo a he ese. visto por fuera, cuando en alguna gira de teatro de estas, en una actuación. Sí. Sí. Pues 2 veces he estado. Mira, cuando fui a actuar a Alegría Duranci en Álava, Sí. allí pasé luego por allí. Y pasé un par de veces ya. Y siempre que pase digo, ostras, tengo que parar aquí a pegar un baño yo. Sí, oye, me gustó porque es que además allí tienen un lago Me han dicho que es con una muy- isla al medio, que allí te aconsejo que te lleves una patata, esos tubos largos flotadores. Y allí hay pececitos, el agua sale a chorro a 34 grados. Madre Y allí mía. verás los pececitos cómo te picotean a los pies, pero está muy bien.
te l'aconselle. Vinga, va. Seguimos. I el cor del balneari m'agrada molt, tu, el llibre. Sí, te M'agrada molt perquè mira, y es fácil de leer, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué más? Venga. Venga. Bueno, tenemos book trailer, ¿no? De esto. Sí, claro, hablando la autora, Si lo ha hemos traído. parte de la autora. Si lo ha traído Ismael es que Sí, tenemos sí, book sí. trailer. Venga, va. Vamos con él. El cor del balneari és una novel·la que se situa a Caldes a començaments del segle XX. Concretament comença en el 1919 i va fins al 1931. Comença amb l'arribada de la Lola, una noia de 20 anys que arriba a la Font del Lleó, en aquesta vila termal que en aquell moment era la vila termal per excel·lència de Catalunya. I en aquest balneari, que és com un petit món en miniatura, el que veurem i el que se sabrà al llarg de la novel·la serà les relacions que es teixeixen entre els diferents personatges, l'evolució de la Lola, que és l'evolució també de Caldes i del país. Volia fugir una mica dels arguments èpics que havia tractat en altres novel·les per fer una cosa com molt més intimista, molt més d'emocions, de personatges, costumista d'una època. I llavors aquest món, que és com un petit ecosistema, un balneari, que hi conviuen personatges molt diferents de condició social també diversa, els treballadors, els burgesos que arriben de la capital per fer una estada ja no només curativa, sinó també d'oci i de plaer. I aquestes relacions que s'estableixen era el que trobàvem molt interessant. Fàcil no és quan t'aproximes tant a l'època contemporània, quan estàs perquè cada vegada hi ha més documentació i cada vegada és més extens les fonts que pots consultar, no? Però a la vegada, avui en dia, et permet que des de casa puguis fer molta feina perquè els arxius, les biblioteques virtuals, hi ha molta part digitalitzada. Llavors, la consulta no és com fa anys que havia de ser a l'arxiu i immergit en allà d'un lloc a l'altre, no? He fet molta tasca de documentació des de casa. O sigui, en contacte amb l'arxiu de Caldes, hi ha tota l'hemeroteca local, que és una època que hi ha les revistes, les publicacions, les actes municipals, fotografies, que hi ha molts arxius, i aquesta és la feina que hem anat fent, a part dels llibres d'història que parlen de tot aquest moment i dels balnearis. S'han anat reconvertint, o sigui, de les antigues cases de bany del segle XVIII, que tenien una finalitat merament terapèutica. Caldes era la vila termal, que t'he dit abans, per excel·lència, perquè tenia 8 balnearis a finals del XIX i 2 hospitals, un de civil i un de militar. Doncs d'aquestes antigues cases de bany, al llarg de finals del segle XIX, començaments del XX, es fa la transició a uns hotels balneari més pensats per això, per unes estades ja no només curatives, sinó per fer un allotjament, una manutenció, se'ls ofereixen als clients uns serveis, uns avenços moderns per l'època, i tenen la possibilitat de visitar l'entorn, sortides a l'entorn, jardins majestuosos, grans salons, teatres. És tota una filosofia d'oci pensada per entretenir el visitant. El balneari Rius fa anys que està tancat. Quan va deixar de ser balneari mitjans del segle XX va acollir una comunitat de monges i finalment va acabar tancat. I ara una part són dependències municipals, que estan en actiu i l'altra està pendent de restaurar. Em vaig inspirar en el balneari Rius perquè dels d'aquell moment era potser el més esplendorós. Dels més esplendorosos perquè tenia més de 100 habitacions, 40 piles de bany, un jardí molt extens amb un pont que s'hi accedeix des de dins del balneari. Ara és públic, però en aquell moment quedava restringit al balneari. I aquesta majestuositat d'aquell lloc, comparable als balnearis europeus, va fer que em decantés per al balneari Rius. Jo treballo molt ja sobre un esquema fet, o sigui, no improviso. Faig
un esquema previ de la novel·la, quan ja tinc la documentació, el feix de documentació més important, i tinc la novel·la ja molt dissenyada d'entrada. Llavors sempre hi poden sorgir coses noves, però d'entrada ja tinc la novel·la. Llavors m'interessava molt fer el camí paral·lel que jo he fet de recerca, de conèixer poc Caldes i anar descobrint com és Caldes, com és el balneari, com és una època, que és el camí que farà la Lola a l'arribada, que coneix tan sols, té referències de Caldes per la seva mare i en té una lleugera idea, i anirà descobrint com és aquest món, i a la vegada és el mateix camí que farà el lector. El lector, molts desconeixen aquest entorn o aquesta època, i conforme vagin llegint aniran endinsant-se en aquest ecosistema petitó. És amb molta emoció, perquè quan tu fas novel·la històrica de fa anys i haver arribat fa 12 anys a ser finalista amb un accèssit que no es concedeix normalment, i ara finalment tenir la cirereta del pastís, amb molta emoció, perquè et permet arribar a molts més lectors, i és un reconeixement que sempre agrada, perquè és una picadeta a l'espatlla de anem pel bon camí. El que és més important és que a Caldes veig que la gent s'ho sent molt seu, no? La regidora de Turisme, la Carme Germà, em deia: tu no has viscut mai a Caldes? De debò que no has viscut mai a Caldes? Dic, no. Diu, és que fa olor de Caldes el llibre. Clar, haver aconseguit això, per mi és una gran satisfacció, no? Que algú que és d'allà identifiqui aquest entorn, ja no només per la lectura o la trama, sinó pels sentits, no? Pel que respira, de sorolls, d'olors, d'accions, no? I estic contenta. ¿Qué más, Ismael? ¿Un gatito? Hombre, mi aportación a los Franqui gatos. de Seix Barral. Mi aportación a los gatos, ¿eh? Editorial Seix Barral, Franqui. Seix ¿Quiénes Barral. son estos dos? Just y Maxim Leo. JM Just. Bueno, ahora te explique, mira. Justo y Máximo. Just tiene 53 años, es periodista y además escritor. Pero claro. fíjate que se llaman Justo y Máximo. Y Máximo, sí. Cuidado, ¿eh? Son dos medidas. Máximo, sí. Si es justo, ya es Máximo. Si es justo, ya... Ya puede ser Máximo, tiene que ser igual. Bueno, es nacido en Berlín y Maxim Leo, 54 años, casi de la misma edad. Periodista, guionista y escritor. ¿Y dónde puede haber nacido? Pues en Berlín también. Son berlineses. Son los dos, sí. Ah. Además es guionista y escritor, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho. Aunque la vida se ponga difícil, siempre hay un amigo dispuesto a tenderte una mano o una pata. ¿Qué te parece? Esta es una novela que contagia las ganas de vivir. ¿Qué es lo que ocurre? Qué complicado es para un gato lidiar con los seres humanos. Richard Gold, el protagonista de la novela, lo tiene todo, pero pasa el tiempo en el sofá en bata, bebiendo hasta el día en que aparece Frankie. Ya tenemos al gato de la portada, Frankie. Un gato callejero, feo y descarado. A pesar de que Gold es insoportable, Frankie lo elige y será su humano. El gato elige al protagonista de la novela y va a ser su humano. Sí. Ese va a ser, aunque sea el tío como sea. Y entonces esta novela se desenvuelve entre gato y nuestro protagonista. Tiene un book trailer con viñetas y música precioso. Y yo aprovecho porque cuando aparecen los gatos, y he tenido este verano a mi hija en casa y ahora ya se ha marchado y estamos... pero el gato se lo ha dejado. Una gatita que tenemos egipcia se la ha dejado en casa. Y allí la tenemos y manda ella allí. ¿Esta que no tiene pelo? Esa que no tiene pelo. Sí, la hemos sacado aquí en el sí, programa. Pues allí la tengo y estamos en el sofá sentados y la gata al medio. La hemos sacado aquí en el programa. Sí, pues allí está en mi casa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Está Mía. Mía. Sí. Bueno, pero no le llamo de cualquier nombre, ¿sabes? Sí. Porque vienen cuando menos te lo esperas. Sí, los gatos hacen lo que quieren. Sí. Los perros no. Los perros hacen así y ya están como locos. Los perros enseguida. Pero no, lo que pasa es que esta gatita es muy pegalosa. Siempre la tienes encima. Sí. Sí, quiere. Ahora, cuando pega unas siestas de estas... Eso es vivir. Pero son muy aseados, que es lo principal, ¿eh? Eso es vivir. Pues vamos a ver el book trailer de Frankie. Venga, sí, vamos con ello. Me gustará, ¿eh? A mí me ha gustado. Sí, venga.
para acabar, ¿qué tenemos? La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Hombre, estos son José Millás y Juan Luis Arzuaga. Estos ya llevan varios, ¿no? Sí, este es el tercero de esta saga. Ya llevan el tercero de esta saga. Pero bueno, esto es ensayo, hemos ¿no? hablado... bueno, sí, se puede decir, pero no, pero es novela. Es novela, pero es ensayo a la vez, o sea, mixta. Bueno, de todas formas te voy a decir, mira, el Juan José Millás tiene 78 años, es de Valencia, periodista y escritor, inventor de un género nuevo que creo que ya lo dijimos la vez anterior. Este género nuevo es el articuento, artículo cuento, y si lo hacen los dos, es director de talleres de escritura y colaborador de programas de radio, de varios programas de radio, donde lo llaman y acuden. Bueno, y después tenemos a Juan Luis Arzuaga, 70 años, de Madrid, paleontólogo, científico, profesor, escritor, doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología. O sea, toda una... Saben de qué hablan. Saben de qué hablan y además ha dirigido muchos proyectos, incluso en Altamira, y lo llaman fuera a Estados Unidos. Bueno, él va donde va. Además habla de una forma, a mí me gusta mucho como él habla. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Bueno, los dos. Son coautores de la vida contada por un sapiens a un neandertal. ¿Lo hacen como tipo entrevista o tipo...? Sí, te enseñan además, sí, uno soy burro en esto y tú pues me lo explicas y bueno, ya debaten y lo hacen con una literatura que es muy interesante. La vida contada por un sapiens a un neandertal, la muerte contada por un sapiens a un neandertal y ahora tenemos ¿qué es? El cerebro vive en un cuarto oscuro. El cerebro vive en un cuarto oscuro. Entonces empiezas a pensar, dice, la identidad, la inteligencia, la natural y la artificial, y la memoria, así como las condiciones para que saltara la chispa y surgiera la conciencia que nos distingue a los humanos, de los humanos del resto de las especies, constituyen las tramas de este libro, todas ellas atravesadas por la sabiduría y el humor, porque lo hacen muy divertido, lo hacen, no sé, todas estas entrevistas escritas o escuchándolos, porque aquí tenemos un book trailer conversando los dos. Hay fragmentos en YouTube de ellos dos. Sí, y el book trailer es un fragmento. Sí. Están los dos en un restaurante sentados y están los dos conversando, hablando de la vida misma. Y es interesante ese book trailer. Por cierto, me gustó y acerqué el fotograma para ver dónde era el nombre del restaurante. Ya lo sé, no me acuerdo ahora, no lo he escrito, pero estaba interesante porque me gustaba a ver dónde están aquí en Madrid. Y estuvieron allí conversando y es el book trailer, esa conversación, un fragmento, claro. Pues venga, está muy bien, yo lo recomiendo. Vamos con estos dos, Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, la conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Vamos con ello. Sí. ¿Tú cuándo te has examinado por última vez? Y yo la gallina trufada. Y son monísimos. Eso a mí me vuelve loco. Espera, que vamos a acabar el tema de la predestinación, un momento. La continuidad del yo. ¿Cómo lo sabremos? Ya, buen dinero ese, ¿eh? Yo tengo que cambiar. Tú a mí me has visto cambiar y yo me he visto cambiar también. ¿Es otro? Yo soy otro. Y hay tantas cosas de mi yo pasado, si era yo, en el caso de que fuera yo, con las que no estoy de acuerdo. Sí, pero da igual porque no era yo. Bueno, pues ahí estaba la primera nómina de esta temporada de Quadrant Blanc, aquí esta temporada 24-25.
Como he dicho al principio, hemos arrancado un poco tarde porque estamos de gira de teatro y la verdad que llevo desde principios de septiembre con ello. Me queda hasta diciembre, pero ya no he podido atrasarlo más, ya no podíamos atrasar más este comienzo. Si no, ¿qué voy a hacer yo? Claro, no podíamos atrasarlo más, pero aún nos quedan unos cuantos fines de semana de viajar por España. Afortunadamente, porque luego cuando paramos un mes ya nos empieza a picar todo, ¿eh? Se deja de hacer teatro y luego te entra el mono también. Sí, pero es Cuando que esto acabe, ¿qué haremos? tu teatro es teatro en mayúsculas, ¿eh? Bueno. Aprovecho, no, pero no lo vas a decir tú. Lo digo yo, aprovecho para quien no conozca alguna obra de Antonio Arbeloa, Que vaya a verla. que vaya a verla. Que vaya a verla. Yo he disfrutado mucho. Mira. Y si yo disfruto, creo que también todo el mundo puede disfrutar. Estuvimos el otro día en la Llosa de Ranes, por cierto. Un besazo a la Llosa de Ranes, que nos trataron de categoría y ha caído una buena también por allí. Afortunadamente ellos están así en una falda de montaña y el agua va para abajo, pero la Llosa se ha salvado. Pero qué gente, ¿eh? Y al finalizar, los encargados de la biblioteca, las encargadas, porque nos pidieron mis libros, que si por favor podía... obras de teatro para leer, porque allí hacen lecturas de teatro. Pues bien, además es una ¿Viste qué bonito? leer muy fácil, sí. Muy bonito. Que- Iré a Argot y les diré, enviad esto a la Sí, a la biblioteca de Llosa de Ranes. Claro. Oye, es que no, es que a ver, el que va a ver una obra tuya se interesa por verlas todas, ¿eh? Sí, No pares. tenemos un público, Antonio, no pares. un público fiel. De hecho, ya estamos haciendo la regira, estamos yendo a puntos de España donde ya habíamos ido. Eso también es bueno. Eso también Bueno, que repites porque también ha es gustado. también es Claro, sí. y se agradece. Iré diciendo la nómina de sitios. Los últimos han sido Elda, precioso el Teatro Castelar, qué maravilla, y Dos Hermanas en Sevilla. Ahí también un teatro. ¿Y Cartagena? Un teatrazo. Bueno, Cartagena fue también espectacular. Menudo teatro Apolo tienen en el Algar de Cartagena. Madre mía, qué teatro más bonito. Bueno, el Castelar también precioso. Y el de Dos Hermanas. Es que además tenemos la suerte. Aquí no nos dejan actuar en el principal de Castellón. Aquí no. Eres somos- enemigo público. No, Pues no tu somos- obra pero- se merece el teatro principal, ¿eh? Pero no, ¿para qué? ¿Para qué? El Tenorio un día y gracias y con eso ya. Pero estos y aquellos, aquellos no lo dejaron. Y ahora tampoco. Iban allí a hacer sus mítines, algunos también, pero bueno. Y ahora estos que se hicieron la foto diciendo que iba a ser todo lo contrario, tampoco. Pero bueno, dicho esto, porque lo digo yo, porque lo puedo decir. Dicho esto, pues. Pero bueno, el Tenorio sí que va. El Tenorio va este fin de semana al teatro principal. Al Teatro Payá de Urriana y al teatro principal, hecho por grupos amateurs de Castellón. Claro, Yo este año no puedo estar porque me pilla fuera también, pero está Pero bien. tu teatro, aunque se llame amateur, está en mayúsculas, ¿eh? Bueno, dejemos eso, don Ismael, que eso no tiene solución. Bueno, vamos. algún día lo tendrá. Pero bueno, sí, es que la pena es esa, porque lo digo porque el teatro amateur se está haciendo en todos los teatros, sin quitar espacio además al teatro profesional, ni queriendo eso. Se trata de hacer una semana, un mes de teatro amateur, 4 días. Tampoco creo que con eso hagamos ninguna Contrario. competencia desleal. Como hacen bandas de música, como hacen músicos no profesionales, y van a esos teatros y no pasa nada. Tampoco. Pero bueno, dicho esto, don Ismael, yo le iba a preguntar le iba a decir otra cosa. Menuda la que ha caído de agua y qué mal, ¿eh? Yo estaba hoy viendo lo que ha ocurrido. Tremendo, ¿eh? Y es que además te pones con esa gente que eso nos puede ocurrir a nosotros. No ha ocurrido porque ha caído en otro sitio. Y ahora no hay que tampoco buscar culpables, que eso, no. No se sabe. Esto va a la lotería, sabes que va a caer el número, pero no sabes dónde. Es agua. Sí, ahí. Y eso ha sido una burrada, pero una burrada espectacular. Qué desgracia y cuánta gente fallecida mucho, y mucho desaparecida. muerto. Esperemos Porque si que- no hay muertos, todo lo demás se puede No, compensar de una sí. forma u otra. Pero después ya una vez ha pasado, porque uno primero teme por su vida, pero ya una vez tienes la vida, después miras ahí lo que está quitado. Sí, y si no tienes seguros, las palabras se las lleva el Bueno, viento, pues desde aquí, desde Cuadro en Blanc y desde TV4, un abrazo a toda esa gente. A todos. Mucho ánimo, Todas. mucho ánimo y sobre todo nuestras condolencias a las familias que han perdido
seres queridos, que eso es la mayor desgracia. Ojalá los desaparecidos aparezcan bien y ojalá que estas cosas pues no vuelvan a suceder. Pero bueno, ahí quedan nuestras condolencias. Bueno, pues, don Ismael, tengo una foto sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, por ahí la tengo, de usted. Ah, mire, con un señor, dinero para los muertos. ¿Y este señor quién es? Bueno, Me han pues dicho que es una primera pluma del género negro, ¿no? Este señor es Andreu Martín. Es un escritor de novela negra que yo, en una época mía de mis principios de librero, bueno, ya mis principios tampoco ya llevaba un tiempo, tenía mis lectores que recomendaban libros de novela negra, entre ellos el Jim Thompson con 1080 almas, Boris Vian con Escupiré sobre vuestra tumba. Boris Vian. Y había más autores, pero después me pasaba a autores españoles y entre ellos tenía a Andreu Martín. Ajá. Es que además no he encontrado una foto de él sin esa sonrisa. Sí, sí. Este hombre, eso lo hace natural. Este Andreu Martín es palabra mayor. Él ha hecho la saga de Flanagan con el de novelas del inspector Flanagan, y entonces entre ellas, que a lo mejor no las recordarás recomendadas en el instituto, que es No pidas sardina fuera de temporada. Ah, sí. Esa es una novela de él. Pero yo no he leído nada de él. Bueno, pues él tiene una novela negra que yo me la recomendaba mucho, que se titulaba, y además hablé con él de ella, A martillazos. A martillazos. Y es un tío que le toca la lotería y nada más se ocurre comprarse un martillo y empezar a cargarse mujeres mayores. ¿Mujeres mayores? Sí, pero a lo bestia. ¿Pero por qué mayores mujeres? ¿Por qué? No sé, ¿Le porque molesta? le daba por eso. Y este es Andreu Martín, un autor que él creía que aquí en Castellón no ocurría nada, que por cierto, el día que venga Pérez Cervantes, él le consultó tema de Castellón, porque él vive en Barcelona. Sobre Castellón no ocurría nada. Y que aquí, ahí en la historia, yo quiero leerla porque me la han dedicado, de un butón y tal, y es una novela interesante de crímenes en Castellón. Esto es Letras del Mediterráneo, ¿no? Estos premios Letras del Mediterráneo que se lo han dado a tres. O sea, premios que Vicente Marco. Premios que paga la Diputación. Eso sí. Premios que paga la Diputación con dinero público para que escritores de fuera hablen de Castellón. Sí, todas las obras. Me reservo la opinión porque la manifesté un día en Facebook y vamos, por poco me la pidan. Muérdete la lengua. Por poco me la pidan, pero bueno, mi opinión sigue siendo la misma, ¿eh? Mi opinión sigue siendo la misma. Pagar para que hablen de ti. No sé, con la de escritores de aquí que están sin promocionar hablando de aquí toda la vida. Pero bueno, Sí, ahí queda. Esa es mi opinión y yo la manifiesto porque gracias a Dios aquí en TV4 se me permite. Yo estuve a gusto porque encontré muchos colegas, autores, editores, gente, clientes, de todo esa noche que quería haber ido a otro sitio, pero claro, me invitaron aquí y aquí fui, porque estaba en mi salsa, libreros, hablando con ellos. Estuvo muy bien a mí no me invitan. ¿Será que desde que puse algo malo de la película? No sé, a mí no me invitan. Sí, porque quería aprovechar Vicente Marco. También soy escritor, que los dramaturgos también somos escritores. Vicente Marco en categoría narrativa, Begoña Valero en la categoría histórica y Andreu Martín. Él tiene Dinero para los muertos, que se ve ahí en la portada del libro, que ya está publicado y estos están a punto de publicar, que es el taller de escritura de Max Au, que el escritor es de Valencia. Ajá. Y después la autora, que creo que es de Alicante, La venganza de los templarios. Bueno, por lo menos son menos este que es de Barcelona. Que dicho esto, serán autores buenos y autoras buenas. ¿No? Sí, tienen currículum ya, no son autores de Pero que yo he leído algún libro premiado con Letras del Mediterráneo y de Castellón saben lo que les han contado. Sí, ¿crees que Andreu Martín sabe mucho de Castellón? Lo que les han contado. Sí, lo que pasa es que sí lo han contado y ya está. Y ya nos contarán algunos que vendrán aquí, autores, a que nos han hablado de ellos. Si quieres un libro que hable de Castellón y Inspector Montfort, claro, si lo tenemos aquí. Sí, que por cierto, Julio César Cano también le asesoró. Claro, hombre, claro. Además los citó. Pasa que Julio César estaba en un mal momento. Sí, falleció su mujer. Desde aquí un abrazo. Y entonces no tenía ganas de ir allí. Mujer
y dar explicaciones. Que además que la hemos conocido, estaba aquí mientras le entrevistábamos a él. Un abrazo muy fuerte para don Julio Grande, César. grande a Julio César. Bueno, pues... y a su hija. Bueno, te iba a decir también ¿Quién? que la autora del premio Nobel, Sí. que hemos hablado de La vegetariana, Sí. que fue su primera novela, y esta fue por otra que tuvo éxito, titulada La clase de griego, que también hemos hablado aquí, que tú te sonarán todos esos. Y también quería que hablaremos, porque estos saldrán ahora en noviembre, el premio Planeta a Paloma Sánchez Garnica con la novela Victoria y a Beatriz Serrano con la novela Fuego en la garganta. Nos dejamos de ver 3 meses y pasan muchas cosas. Y más, pero no puedo... ¿Alguna no puedo decir reflexión, más. alguna cosa para acabar o hoy no, Sí, hombre, hoy no mira. reflexionamos? Iba a hacer, sí, mira, dice, el autor solo escribe la mitad del libro. Ajá. La mitad, eso es el autor. De la otra mitad debe ocuparse el lector. Y ahí lo dejo. Esto es una cita de Joseph Conrad. ¿Y tú sabes que ha escrito o que escribió en su época Joseph Conrad? Una adaptación del libro que se llama El corazón de las tinieblas, y en esa adaptación estaba Apocalipsis Now, la película grandiosa, bélica. Hombre, Está preciosa. adaptada de esa novela, no quiere decir que sea una novela de guerra. Y tiene otra con, por ejemplo, Pero que esa te sonará también, tiene razón. Lord Jim. Tienes razón, porque mira, te voy a comentar una anécdota al hilo de tu reflexión. Sí. El otro día en Cartagena, precisamente, Sí. al acabar la función, Sí. estábamos tomando el Teatro Apolo, maravilloso, tiene un bar dentro de categoría, pero de categoría. Y estábamos tomando algo ya para salir para acá, y 3 señoras Sí. estaban hablando del final abierto que tiene el trastero. Y cada una dijo, porque yo estaba con el oído en la barra, y Cuando oías... cada una dijo un final posible de lo que había podido pasar cuando entran al final al cuarto baño. O sea, que si dejas eso en manos de 3 escritoras distintas, cada uno lo hubiera acabado de una manera. Claro, y ahí lo has dejado a los espectadores. Los espectadores, claro. Ahí existe en muchos. Eso, es que no se ha terminado en esta novela. No. Sí, ahí tiene los puntos suspensivos y elige tu propia aventura. ¿no? Elige O tu esas propia series, novela. que acaba la temporada, la serie acaba abierta. ¿Qué? ¿Ya se ha acabado? Claro, Ay, también te habrás visto series, ¿no? Claro. No he podido. ¿No? Mucho teatro, no he podido. No he podido. Yo ahora estoy siguiendo No puedo ni leer. una que te la aconsejo. Estoy escribiendo también. una serie nueva, diferente, española, que se llama Regreso a las Sabinas. Pero tú tienes, ¿dónde está eso? Eso está en la Disney. No, yo tengo... Yo la pillo yo no tengo de Disney. un familiar que me la deja. Piratón. No, Bueno, que se puede. vale, se puede. vale. No. Bueno, compartida. le quería preguntar por nuestro Madrid, pero mejor no es la semana. No, déjelo. Mejor por el Castellón bien. Hombre, el Castellón, esto es a lo grande. Mi hijo y yo vamos al Castellón. Bueno, el último partido me lo perdí porque estaba lloviendo y conforme mis condiciones no podía ir. Pero soy socio, tengo allí mi sitio. Si no pasa nada, el domingo iremos. Sí que lo vi en la tele contra el Zaragoza, porque se fue el último. ¿Iván ya puede ir al fútbol? Sí, lo llevó en la silla de ruedas. Hombre, allí. muy bien. Me llamó un vecino mío de Benicàssim media hora antes que empezara el partido Zaragoza-Castellón. Sí. Y le dije, míralo atento, porque iba a verlo en la tele, un señor mayor, que tiene 80 y algo años. Míralo en la tele. Y después, cuando termine el partido, hablamos y verás lo que te ha gustado. Y es verdad. Oye, fue un partido que te iba a decir... Bueno, el Zaragoza también pudo meter. No sé si las comparaciones son odiosas, pero la segunda parte del Barça el otro día copió del Castellón. El sistema de juego. Bueno. Fíjate lo que estoy diciendo, Está Flich ahí mirando al Castellón. Fíjate cómo juega, Bueno, y el Villarreal también estaba muy bien, También los felicito, También está muy bien, También. Ahí Bueno, tienen ahí un goleador, Vámonos, don Ismael, vámonos con la música. ¿Se acuerda de Carlos Álvarez? Ha sacado videoclip nuevo, va a salir el disco ya. Yo estoy ya ahí esperando porque es un genio. Más allá se llama este videoclip. Veremos, Vamos sí. con la música de Carlos Álvarez.
Llevo mucho tiempo pululando por aquí, dejándote señales del modo más sutil, mientras se te escapan las horas, buscándome, cavando en tu memoria. La luz que parpadea en el salón, el pájaro en tu hombro, también fui yo, y ahora me he colado en tus sueños, buscándote. ¿Quieres que hablemos de ello? Más allá, tan cerca que no puedes verlo, en el aire que respiras, en cada uno de tus gestos. Más allá de lo que duran tus recuerdos, sigo vivo en la mirada que te devuelve el espejo. Sé que te gobierna tu lado racional, que no crees en nada que no puedas tocar. Siento haberte asustado. Déjame cogerte de la mano. El conejo blanco ya está en la habitación. Tus latidos van al ritmo que marca su reloj. Disfruta de este instante eterno. Déjate caer por este agujero. Más allá, tan cerca que no puedes verlo, en el aire que respiras, en cada uno de tus gestos. Más allá de lo que duran tus recuerdos, sigo vivo en la mirada que te devuelve el espejo. Dime si es real este lugar, que no es una trampa de mi mente. Dime si aquí, dentro de mí, puedo volver a verte.
Bueno, vamos con un poquito de cine, pero de arte, porque han hecho una película de mi pintor favorito, el impresionista Pierre Bonnard. Pierre Bonnard, hoy, como disfruté yo y don Ismael, en el Museo de Orsay, Sí. Le Musée d'Orsay, con la sala que hay de Pierre Bonnard, un pintor impresionista que a mí me gusta mucho. Y ahora han sacado una película ¿Sí? sobre... Sí, sí, sí. Ah, pues sí que has tenido tiempo. Sí, no he ido a ver. Quiero ir a verla, pero o esperar que la pongan en Movistar o en algún sitio de estos. Porque se estrenó en septiembre y no pude ir, pero sobre Pierre Bonnard, sobre el artista, que era un poco excéntrico también. ¿Ese museo cuál es? El Museo d'Orsay, hombre, en París. De París, yo creo que pasa que le ¿Tú llamo... fuiste al Museo del Louvre? No, el ya, Museo de los es que yo le llamaba Orsay. Orsay. Sí, Le allí Musée tiene d'Orsay. muchas obras, para que veas que sí, que sé cuál es, claro. muchas obras de Van Gogh. Hombre, claro, claro. Y otro, entre otros. Y además tengo fotografías dentro, Allí, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues vamos con esta película sobre el genio francés. Si usted quiere ser modelo... Yo no he dicho que quiera ser modelo. Fue usted quien me pidió que posara. Ni siquiera sé tu nombre. Marthe. ¿Y tú? Pierre. ¿Quieres vivir conmigo? ¡Ven aquí! Son mis amigos, los Navís, Serusier, Signac, Vuillard. Nos hemos propuesto revolucionar la pintura moderna. Y ya está. ¡Te quiero, Pierre! ¡Te quiero! Pierre, esa mujer te complica la vida. El campo no es tu sitio. Tu sitio es este. Aquí hay más oportunidades. ¿Qué le ocurre, Marthe? Estoy preocupada. ¿Preocupada por qué? Pierre me engaña. La indolente es usted. Su marido la ha convertido en un mito. ¿Un mito? No volverás a saber de mí porque me habré ido. Nunca más. No puedo estar sin ti. ¡Me has utilizado! ¡Marthe, tú me habéis utilizado! Tengo un sueño penetrante de una mujer desconocida que adoro y que me adora. Pierre tiene suerte de tenerla, Marthe. Mi corazón sangra y se deja ver solo para ella, que comprende lo que mi mente añora. Y me voy con